avanzan. Es un ritual de privación sensorial construido en piedra. La teología del libro de la Alianza impregna la arquitectura. Hay que atravesar la oscuridad antes de alcanzar la luz. Recientemente, escaneos láser 3D del sitio revelaron cámaras huecas bajo los pisos que no se han abierto en 8 siglos. Los sacerdotes dicen que estos espacios contienen el tesoro de los santos, manuscritos de oro, quizás las herramientas utilizadas en la construcción original. A nadie se le ha permitido abrirlos. El rey Libela pasó un tiempo en Jerusalén antes de que la ciudad cayera sitiada. Su visión era construir una nueva Jerusalén en África, fuera del alcance de la conquista, fuera de la política del imperio. Bautizó al río que atraviesa la ciudad como río Jordán. Talló la estrella de David, la cruz cristiana y la antigua esvástica solar, un símbolo del sol que precede a la corrupción nazi por miles de años, todo en las mismas paredes. Él estaba construyendo una fusión, una preservación de todo lo sagrado desde todas las direcciones, codificado en piedra para perdurar eternamente. Mientras las catedrales europeas fueron arrasadas por los bombardeos durante las guerras mundiales, la Libela permaneció intacta y aún se mantiene en pie. Pero la Libela, el Arca, los 81 libros, todos apuntan a una sola cosa: un linaje, el linaje oculto en el cristianismo occidental. Jesús está solo, sin descendientes, sin una línea familiar continua. La historia termina en la cruz y continúa en el cielo. Pero en Etiopía, esa idea es culturalmente incomprensible. La familia no es algo secundario para la identidad. La familia es identidad. La dinastía salomónica de Etiopía gobernó durante casi 3000 años, desde aproximadamente el 900 a.C. hasta 1974, una línea real ininterrumpida. El último emperador, Haile Selassie, fue el 225 o gobernante de esa sucesión, oficialmente titulado el León Conquistador de la tribu de Judá. No se trata de un título honorífico poético, se trata de una afirmación genealógica y teológica legal, una línea directa hasta el mismísimo rey David. Sigamos ese linaje con atención, y no solo conecta a Etiopía con el Antiguo Testamento, sino que crea una superposición genealógica con el Nuevo Testamento que la teología occidental dominante no encuentra una manera cómoda de abordar. Si María, la madre de Jesús, pertenecía a la casa de David, y la dinastía real de Etiopía rastreó el mismo linaje durante milenios, entonces la conexión entre Etiopía y Cristo no era teológica, sino familiar, literalmente. Por eso, el rastafarismo, nacido a principios del siglo XX, identificó a Selassie como el Mesías que había regresado. El libro del Apocalipsis describe al león que regresa de la tribu de Judá. Selassie ostentaba ese mismo título. Nunca se proclamó divino, pero comprendió con total claridad lo que significaba esa ascendencia. Luego, la genética moderna entró en escena. Los estudios de ADN de poblaciones etíopes han identificado marcadores genéticos antiguos del Levante, específicamente de la región del actual Israel y Siria, que datan de hace aproximadamente 3000 años. Una migración real. Personas reales que se trasladaron de Jerusalén a Etiopía. No es una leyenda, sino una realidad biológica. Las tradiciones orales resultaron ser historia genética. Esto también explica por qué el cristianismo etíope es tan fundamentalmente diferente de su contraparte occidental. Se observaba el sábado como día de reposo y se realizaba la circuncisión el 8º día. Se conservaron leyes dietéticas detalladas. La iglesia etíope no adoptó las prácticas judías. Nunca las abandonó porque nunca estuvo completamente separada de ellas, lo que hace que la idea más radical de toda esta historia de repente merezca ser considerada, aunque resulte incómodamente digna de consideración. Si Jesús sobrevivió a la crucifixión,
como sugieren tácitamente ciertos textos antiguos, y si necesitó desaparecer a un lugar completamente seguro, ¿qué mejor que un reino gobernado por su propia estirpe, una nación que ya había demostrado que protegería las cosas sagradas con su vida? En las remotas tierras altas de Etiopía, las tradiciones orales transmitidas de generación en generación hablan de un maestro misterioso que llegó del norte. Un sanador, un hombre de paz extraordinaria que hablaba de una manera que la gente nunca había escuchado antes. No lo llaman Jesús, lo llaman el Maestro Justo, y nadie en todos los siglos transcurridos desde entonces ha podido explicar quién era. Como dicen los monjes de Etiopía, Occidente tiene el agua, nosotros tenemos el pozo, y ahora, después de 2000 años de silencio, el pozo finalmente se está abriendo. ¿Por qué ahora? Empecemos con una pregunta. La mayoría de la gente no se detiene a preguntar, ¿por qué ahora? ¿Por qué estos textos antiguos están apareciendo repentinamente por todas partes después de haber permanecido ocultos durante casi 2000 años? Durante siglos, estos escritos permanecieron ocultos al público. Se guardaron en lo profundo de monasterios de montaña en Etiopía, cuidadosamente envueltos, protegidos y custodiados por monjes que habían dedicado toda su vida a su custodia. No se trataba simplemente de libros viejos apilados en una estantería. Los monjes creían proteger algo sagrado, algo que nunca debía divulgarse prematuramente. A través de guerras, invasiones, cambios políticos y el auge y la caída de imperios, estos textos sobrevivieron, no por casualidad, sino porque la gente se aseguró de ello. Los monjes no se veían a sí mismos como bibliotecarios, sino como guardianes de un secreto. Y entonces, de repente, todo cambió. En los últimos años, estos escritos ocultos comenzaron a aparecer en Internet. Las traducciones, algunas oficiales y otras no, comenzaron a circular por Internet. Empezaron a aparecer vídeos, se iniciaron debates. Millones de personas que jamás habían oído hablar de estos textos ahora los conocen mientras navegan por las redes sociales. Puede que incluso tú los estés descubriendo ahora mismo. Este tipo de exposición repentina no parece casual. Algunos creen que hay una razón más profunda detrás de esto. Uno de los textos más misteriosos relacionados con esto se llama Mashafa Kedan. Según sus descripciones, el fin de los tiempos no se manifestará como fuego cayendo del cielo, ni destrucción repentina. En cambio, describe algo mucho más sutil y, sinceramente, mucho más familiar. Habla de un mundo lleno de ilusiones. En su idioma original, describe una época en la que las personas están profundamente conectadas, pero a la vez desconectadas. Un mundo donde la comunicación se produce sin voces, y las personas ven cosas sin usar sus ojos físicos. Un mundo lleno de señales, pero carente de verdad. Si lo piensas bien, se parece mucho a la actualidad. Internet, las redes sociales, la inteligencia artificial, la información constante, pero no siempre la claridad. Por ello, algunos creen que los monjes no solo preservaban la historia, sino que protegían algo destinado a un momento específico. Una especie de guía o advertencia que debía revelarse cuando la humanidad alcanzara un punto determinado. Y tal vez ese punto sea ahora. La idea es simple, pero poderosa. Cuando las personas se pierden en la confusión, las distracciones y las falsas realidades, la verdad debe revelarse para ayudarlas a encontrar su camino de nuevo. Basta con mirar el mundo actual. La confianza en los gobiernos es baja. La confianza en los medios de comunicación se desvanece. Incluso la fe en la religión organizada está disminuyendo en muchos lugares. La gente no solo busca respuestas, buscan algo real, algo directo, algo que no parezca filtrado ni controlado. Y eso es precisamente lo que parecen ofrecer estos textos antiguos. No se limitan a contar historias, presentan una forma diferente de comprender a los seres humanos y su conexión con lo divino. Para comprenderlo mejor,
debemos examinar un momento importante de la historia. El Concilio de Nica. Esta fue una reunión donde los primeros líderes de la Iglesia se juntaron para decidir qué textos formarían parte de la Biblia oficial. El objetivo era crear una versión clara y unificada de las Escrituras para todo el mundo. Pero según algunas interpretaciones, algo más pudo haber sucedido. Algunos libros quedaron excluidos, y esos libros, según esta perspectiva, contenían ideas muy diferentes a las que se popularizaron. Describían a los seres humanos no como débiles o dependientes, sino como espiritualmente poderosos, capaces de conectar directamente con Dios sin necesidad de un intermediario. En otras palabras, sugerían que la verdad no tenía por qué provenir de una institución. Al eliminar esos textos, algunos creen que el sistema se volvió más controlado. El mensaje se simplificó, pero también se limitó. Sin embargo, Etiopía nunca adoptó completamente esos cambios. La Biblia etíope aún incluye muchos de estos libros adicionales, conservando una versión de las Escrituras mucho más extensa y, en algunos aspectos, muy diferente de las versiones que la mayoría de la gente conoce. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. Algunos fragmentos de estos escritos antiguos no se asemejan en absoluto a las enseñanzas religiosas tradicionales. En cambio, describen ideas sorprendentemente cercanas a la ciencia moderna. Por ejemplo, hay pasajes que parecen describir el movimiento de objetos mediante el sonido, lo que hoy podríamos llamar levitación acústica. Esta es la idea de que las ondas sonoras, cuando se usan de forma precisa, pueden mover materia física. Ahora, pensemos en las increíbles iglesias rupestres de La Abela, estructuras enormes talladas directamente en piedra maciza. Su construcción siempre ha estado rodeada de misterio. Las historias tradicionales dicen que fueron construidas con la ayuda de ángeles. Pero si reemplazamos la palabra ángeles por tecnología avanzada, de repente la historia adquiere un significado completamente diferente. ¿Podría ser simbólico? ¿Podría tratarse de un conocimiento malinterpretado? ¿O podría ser algo que se conoció en el pasado, luego se perdió y ahora se está redescubriendo? Algunos investigadores creen que estos textos podrían contener fragmentos de una ciencia antigua, un conocimiento que existía mucho antes de la civilización moderna y que fue deliberadamente oculto u olvidado. Si esto es cierto, entonces no se trata solo de religión. Se trata de historia, conocimiento y la posibilidad de que la humanidad alguna vez entendiera mucho más de lo que entendemos hoy. Así pues, aquí está la pregunta que realmente importa. Si en el pasado las instituciones poderosas controlaron el acceso a la información, ¿qué más podría permanecer oculto? Y si un monje, tras dedicar toda su vida a proteger un secreto, decide finalmente compartirlo justo antes de morir, ¿qué nos dice eso sobre la importancia o la urgencia de esa verdad? Quizás creía que el tiempo del silencio había terminado. Quizás creía que la gente necesitaba escucharlo ahora. Porque, ya sea que veas estos textos como espirituales, históricos o simbólicos, una cosa está clara: ya no están ocultos. El sello, en muchos sentidos, se ha roto. Ahora nos corresponde a nosotros leer, cuestionar y decidir en qué creemos. Y quizás la verdadera pregunta no sea solo ¿por qué ahora? Quizás la verdadera pregunta sea: ¿estamos listos para comprender lo que se está revelando? Si esto te hizo reflexionar de una manera nueva, dale a me gusta y suscríbete, porque hay mucho más por descubrir. Y lo que viene a continuación es aún más profundo.